Hoy estamos arrancando con esta serie de charlas que se llama Virtudes en el Closet y a mí me emociona mucho porque realmente, a pesar de que el título es bastante controversial, es controvertido, queremos a veces tocar un poquito la religiosidad de muchas personas con algunas cosas que hacemos, o nuestra propia religiosidad, porque queremos tener una espiritualidad muy sincera, muy transparente, una espiritualidad real que a veces va a tener que verse confrontada, va a tener que verse entre la espada y la pared. Y esta serie yo creo que nos va a confrontar en muchas áreas de nuestra vida. Las virtudes que tenemos escondidas y que parecen ya olvidadas, las virtudes que nos van a llevar a una vida exitosa, las virtudes que tenemos ahí escondidas porque probablemente nos da miedo o no nos enseñaron que son virtudes importantes para la vida. Hoy yo quiero entonces arrancar con una charla que se llama Antes de tirar la toalla. Antes de tirar la toalla. Y vean, con los años que tengo de ser pastor, y mucho antes, porque mucho antes de ser pastor era hijo de pastor, sigo siendo hijo de pastor, pero nieto de pastores también, sobrino de pastores, es decir, tengo un pedigrí bien, ¿verdad? Está ahí en la huella genética. Y he visto tantas veces personas que llegan a puestos de liderazgo, personas que llegan y empiezan una carrera de liderazgo en cualquier área, pensemos en la iglesia, y si usted es líder de algo en la vida, ya sea en la iglesia o ya sea en su trabajo, si usted es líder, usted sabe de lo que estoy hablando cuando le digo, hay gente que no se compromete, que llega con sacando pecho, ¿verdad? Diciendo yo puedo, yo voy a hacer, aquí estaré todas las mañanas, y una semana después, en el primer aguacero, tiró la toalla. Y una semana después, en la primera gripe, tiró la toalla. ¿Verdad? Usted y yo lidiamos, si somos líderes y si somos líderes de una iglesia, lidiamos con gente, con personas que no han aprendido la virtud de la cual yo quiero hablar hoy. Y fácilmente tiran la toalla ante cualquier situación, ante cualquier barrera, ante cualquier dificultad, ante cualquier momento duro que se les presente para cumplir sus compromisos, sus promesas. Tiran la toalla y dicen, no puedo seguir, es demasiado duro para mí, es demasiado difícil para mí. Es particularmente doloroso experimentar y ver cómo gente rompe sus promesas día a día. Y no estoy hablando únicamente en el área de la iglesia, en cualquier área de la vida, cómo se rompen promesas. No levante la mano, pero quiero hacerle una pregunta. ¿Conocen personas que rompen promesas? ¿Conocen personas que le dicen que van a llegar y no llegan? ¿Conocen personas que le dicen que van a hacer un trabajo y no lo hacen? ¿Conocen personas que prometen cosas y que no lo cumplen? En el ámbito de la iglesia, no podemos ser líderes por mucho tiempo sin darnos cuenta que muy a menudo algún líder renuncia. Algún líder promete algo y lo deja. Alguien en la escuela dominical, alguien en los músicos, alguien que trabaja con el café, la bienvenida, alguien que trabaja con la producción. Esto es constante en el liderazgo, ¿verdad? ¿Cómo sostener una palabra? ¿Cómo sostener una palabra? Y quiero decir aquí, antes de continuar, que no estoy pensando en nadie en particular entre ustedes. Fuera de aquí sí. Pero dentro de ustedes, de verdad, créanme, si algunas de las palabras que voy a estar diciendo en los próximos minutos encajan en alguna situación específica suya, actual o del pasado, no estoy pensando en usted específicamente. Así que me sorprende con la frecuencia con la que Dios le está diciendo últimamente a personas que renuncien. Vieras que me sorprende muchísimo, porque si yo leo la Biblia encuentro muy pocos versículos, y si usted encuentra uno, me lo dice. Cuando Dios le diga a alguien renuncie a sus compromisos. No encuentro en la Biblia esa voz de Dios diciendo, instando a alguien a renunciar a sus compromisos adquiridos. Entonces me sorprende, algo muy nuevo y algo muy diferente está haciendo Dios en los últimos tiempos, que ahora su idea es sugerirle con demasiada frecuencia a las personas
Que renuncien. Vean, yo tengo aquí una pantalla para esto. Noten el sarcasmo que estoy utilizando. Dios no le está diciendo a nadie que renuncie. Pero con mucha frecuencia encontramos personas renunciando. Para usar una analogía del béisbol, deporte al cual no soy particularmente afecto, no soy particularmente seguidor. De hecho, usted me pregunta ¿de qué se trata el béisbol? Le voy a decir lo más básico. Hay una bola, hay un pitcher, hay un catcher, hay un bateador y ya. Y yo soy el bateador siempre. En todas las áreas de la vida. No, mentira. Pero no soy particularmente seguidor, pero encontré algo muy interesante, porque hay un hombre que se llama Cal Ripken, que es este chavalo que está acá, que esto me impresionó muchísimo. Él era un jugador de béisbol que estableció el récord de todos los tiempos de juegos consecutivos sin faltar un solo día ni una sola noche durante 17 largos años. Ni un solo día, ni una sola noche que hubiera partido de su equipo, este hombre faltó. Aunque hubiera gripe, aunque tuviera crisis financiera, aunque tuviera crisis familiar, aunque le gritaran porque el equipo fuera mal y él había jugado mal y le tiraran cosas, no importa las circunstancias que enfrentara. Ripken durante 17 largos años jugó todos los partidos a pesar de cualquier cosa. Incluso estuve leyendo que jugó 17 partidos con esguinces en los tobillos, porque de repente ya tenía problemas consuetudinarios con respecto a los esguinces en los tobillos. Otras lesiones, gripes, insultos. Quiero mostrarles un video de él. No hay sonido, pero yo le puedo ir narrando. Este es él y vamos a ir viendo poco a poco algunas fechas, y estos son los partidos en los que él nunca renunció a pesar de cualquier circunstancia. 1986, 470 y pico, 500, casi 600 partidos. Imagínese usted su vida, imagínese cuántas veces ha dicho no puedo, por alguna razón, la que sea, a partidos o a compromisos o a algo que usted haya adquirido en su vida. Ahí ya vamos por el 91, van 1100, 1200 partidos y ahí sigue. Ya no sé cómo narrar esto yo, ¿verdad? Ya casi termina, son muchos. 1994, casi 2000 partidos seguidos sin decir no puedo, a pesar de cualquier circunstancia. Ahí está, ya terminó. Al final el récord son 2131 partidos en 17 años sin decir no puedo hoy. Me siento mal hoy, estoy indispuesto hoy, me siento mal, estoy enfermo o lo que sea. Ripken ha modelado entonces de una manera enorme la virtud a la cual quiero hacer hoy mención, la virtud que escasea en la actualidad. Escasea muchísimo la virtud de la cual quiero hablar hoy. ¿A usted le parece que las personas se vuelven más frágiles cada día? Que las personas son más propensas a decir estas condiciones de trabajo son terribles para mí, voy a abandonar. Estas condiciones de servicio son terribles para mí, voy a abandonar. Es demasiado complicado llegar a estas metas, voy a abandonar. Son más frágiles las personas actualmente. Estuve leyendo hace un tiempo un libro de Stephen Ambrose que se llama D-Day, el día D, sobre el desembarco en Normandía de la Segunda Guerra Mundial. Yo soy un apasionado de la Segunda Guerra Mundial, no porque me gusta la guerra, sino porque me gusta la historia, pero eso es otro tema. Y es interesante cómo se cuenta en ese libro cómo esta gente perseveró a pesar de toda la metralla, a pesar de todas las granadas, a pesar de todas las muertes a su alrededor, para poder desembarcar en Normandía. Y no renunciaron. Y yo comparo esto con las historias también que nos cuentan nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros bisabuelos, de cómo era el mundo en su tiempo, nuestra Costa Rica de hace 40, 50, 60, 70 años, y cómo habían tantas carencias para lograr las cosas y sin embargo no renunciaban.
La Costa Rica que usted y yo hemos heredado es la Costa Rica de gente que no renunció a la idea de una democracia o de una Costa Rica de paz o una Costa Rica rica, a una Costa Rica como la que usted y yo tenemos actualmente. No renunciaron y lucharon y lucharon y lucharon sin muchas cosas. Y sin embargo yo veo en las redes sociales actualmente con la crisis que tenemos, fiscal, etcétera, gente que está renunciando a seguir adelante un proyecto que tiene que ser para todos nosotros. Es necesario, pero va a ser demasiado difícil pagar 35 colones más en algo. Va a ser demasiado difícil para mí adquirir un compromiso que tenga que ver con un esfuerzo para que todo este país salga adelante. Yo creo que podemos ser mejores que eso. Yo creo que podemos, y esto no es un anuncio político, es un anuncio del país, pero de la vida diaria. Creo que la gente de hoy parece no poder soportar ningún peso grande en absoluto. No podemos manejar ninguna dificultad sin gritar, sin quejarnos, sin decirles a todos cuán molestos estamos, cuán indignados estamos, cuán malos son los demás y cuán mala es esta sociedad y cuán malos son los políticos y cuán malos son los tráficos que nos detienen en la calle y cuán malos son los policías que no lo impidieron que me asaltaran en la calle y cuán malos son todos los demás. No soportamos. Nos colapsamos tan fácilmente. Nuestros matrimonios se colapsan fácilmente. Nuestros compromisos con amigos colapsan fácilmente cuando hay estrés. Nuestros compromisos con el trabajo, para terminar los estudios, para estar en la iglesia, para servir en la iglesia. Nuestros compromisos colapsan con mucha regularidad y con mucha facilidad. Demasiados de nosotros tiramos la toalla rápidamente. Demasiados de nosotros nos damos por vencidos muy fácilmente en la vida. Los que me conocen de cerca saben que he intentado tirar la toalla de ser pastor por lo menos 3 veces al año durante los últimos 10 años, excepto los últimos 2 años. Excepto estos 2 últimos años. No he dicho voy a renunciar. Pero años anteriores, los que me conocen y han caminado conmigo este tortuoso camino de hacer iglesia a veces, que lo disfruto enormemente, pero que es difícil, saben que cada 3 o 4 meses decía, no voy a poder, no lo voy a lograr, no puedo, estoy cansado, no tengo tiempo ni para mi esposa, ni para mí, ni para mis hijos, no puedo, voy a renunciar, y además la iglesia no camina, y además esto no prospera, y además esto no crece, y además no hay plata para esto, y además esto, y además la gente demanda demasiado de nosotros, voy a renunciar. Y tuve personas al lado, personas sabias como Guti, por ejemplo, que me agarraban casi del pescuezo. Mae, no tire la toalla. No tire la toalla, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Pero mi naturaleza es salir huyendo. Yo no sé la suya, pero la mía es salir huyendo y esconderme y esperar que la vida sea totalmente distinta para salir del escondite. No es fácil levantar una iglesia de la nada. No es fácil. No es fácil empezar con una idea como esta y decirle a la gente, quiero hacer una iglesia diferente. Y la gente dice, ajá, ¿y qué? ¿Cómo es? ¿Con qué vamos a empezar? ¿Cuántos millones tiene? ¿Tiene liderazgo? No, no tengo liderazgo. ¿Qué tengo? Tengo ganas. Y tengo una idea. Y tengo el respaldo de Dios. Aunque a veces pienso que Dios está jugando conmigo. No es fácil. No ha sido fácil. He escuchado gente decir cosas como, me voy a poner una iglesia para hacerme millonario. ¿Han escuchado gente que dice eso? Cuando están muy enojados con la gente de otras iglesias que abusa del dinero de la gente, etc. Y yo a alguno de esos le he dicho, ok, le pongo fecha, ¿cuándo va a empezar? Cuando se haga millonario me avisa y me invita. Aquí estoy esperando. Ni siquiera empezaron. Ni siquiera empezaron la iglesia. Porque es difícil. Porque cualquier iniciativa es difícil. Porque cualquier emprendimiento es difícil. Y ser constante es difícil. Vienen las críticas, vienen las crisis de liderazgo, vienen las carestías de dinero, vienen los retos. Y la primera idea que se viene es renuncio. Prefiero estar vendiendo copos. Prefiero vender mangos, vender aguacates, que trabajar en lo que estoy trabajando y sufrir por esto.
¿verdad? Esto era, tengo 2 años de no decir esto, tengo 2 años de estar disfrutando esta iglesia de una manera impresionante, de una manera increíble. ¿Saben que de enero acá perdí el 50% prácticamente de mis ingresos? Desde que tuve un compromiso porque esta iglesia tomara el camino de ser un refugio y no una trinchera. La mayoría de personas que me contrataban para dar charlas, conferencias, talleres en otras iglesias, en otros lugares, me cerró las puertas. Es un buen momento para decir, Señor, quiero renunciar, quiero tirar la toalla. ¿Cómo voy a mantener mi familia? ¿Qué voy a hacer? Es un buen momento para salir huyendo. Pero esa es la salida fácil, como los voy a contar hoy en lo que queda de charla. Esa es la salida fácil, tirar la toalla y decir, me vencieron. Yo quiero caminar el camino más largo, que es el camino del éxito. El camino del fracaso es muy corto. O cuando aquella profesora de español me dijo en 6º grado, en 9º, me dijo, ni se te ocurra jamás ir por una carrera de letras. Vos no escribís, pero ni tu nombre bien. Y luego vuelvo la mirada hace solamente una semana. Estar firmando mis propios libros. Ver la gente que llega. Gracias. Y no es por mi propio esfuerzo, es porque tuve personas al lado y Dios que trajo la convicción en mi corazón de no tire la toalla, no tire la toalla, no tire la toalla. Cada vez que yo llegaba con un manuscrito y lo rechazaban, no tire la toalla, no tire la toalla, siga caminando, siga creyendo, siga creyendo. Hoy entonces estamos empezando a sacar virtudes del closet para tener una vida exitosa. Vamos a orar en este momento. Señor, gracias por tu amor y gracias por tu poder en nosotros, Señor Jesús. Yo te pido que esta mañana podamos aprender y sacar de esas virtudes bíblicas que tú quieres que sean parte de nuestra vida, Señor, para poder avanzar, ser exitosos, ser felices y alcanzar las metas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para hablar de la perseverancia, esta es la palabra que quiero que usted memorice, perseverancia, siempre recurro al libro con el que le pusimos nombre a nuestro primer hijo, al libro de Santiago en la Biblia. Para mí es un libro maravilloso. Santiago 1 al 4 dice lo siguiente, ahí aparece una parte del texto, yo leo todo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce ¿qué? Constancia, perseverancia. Constancia y perseverancia son palabras hermanas, son palabras que significan cosas muy similares. Y la constancia debe llevar ¿a qué? A feliz término la obra, para que sean ¿qué? Perfectos e íntegros, sin que les falte nada. La palabra perfectos ahí no tiene que ver con porque si no, aquí en Interluz no podríamos decir que admitimos solamente personas, que no admitimos personas perfectas. La palabra perfecta en griego tiene que ver con madurez, para que sean maduros, para que alcancen madurez. La constancia nos lleva a la madurez y la madurez nos lleva al éxito, para que no nos falte de nada, Constancia, perseverancia. Ahora, ¿cuál es la ocasión de esta carta? ¿Por qué Santiago está escribiendo esta carta? Siempre que leemos un texto de la Biblia, hay que leer también el contexto en el cual está siendo escrita. ¿Para qué está siendo escrito? Eso se llama exégesis y eso es un trabajo que tenemos que hacer todos y todas al encontrarnos con la Biblia. Santiago era el hermano de Jesús y creo que la ocasión para esta carta puede haber sido la persecución que estalló cuando la iglesia empezó a multiplicarse después de la muerte de Jesús. Empezó a haber persecución entre judíos no cristianos y judíos cristianos. Los judíos no cristianos perseguían
a los judíos cristianos. Y encontramos una evidencia de eso en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 1 al 3. Saulo, que luego se llamó Pablo, ¿verdad?, fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con él. ¿Qué? Léalo en voz alta conmigo. ¿Con el qué? Asesinato de Esteban. ¿Recuerdan cómo fue martirizado Esteban? Con piedras, por ser cristiano. Ahí estaba Saulo, que luego fue el apóstol Pablo, y luego escribió más de la mitad del Nuevo Testamento diciendo: sí, maten a este cristiano. Y no solamente a él. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. En otras versiones dice, y los llevaba a la cárcel para que los mataran. Se desató una persecución y Santiago le escribe a esa iglesia que está pasando problemas, persecución, para que perseveren, para que no desistan, aunque las cosas se pongan bien difíciles, aunque las cosas se pongan color de hormiga, como decimos nosotros. Esteban, un gran líder de la iglesia primitiva, acababa de ser apedreado y martirizado. Y a partir de allí, yo no sé si usted ha visto un pleito en la calle, un pleito feo. ¿Cuántos han visto un pleito bien feo, donde hay sangre fea? ¿Cómo queda uno? En un puro temblor, ¿verdad? ¿O no? Ahora, imagínense lo que es ver la muerte de alguien por apedreamiento. Los gritos, hasta que muera. No quiero ser demasiado gráfico describiendo esto. Pero es que eso era el anuncio de lo que le podía pasar a usted si era cristiano. Durante el reinado de un líder de Roma, cada vez que se martirizaba a un cristiano, se ponía una placa que decía: aquí murió un cristiano. Imagínese lo que usted experimentaría si usted va por la calle, póngale Escazú, póngale San Pedro, póngale Avenida Central, y usted va caminando y en vez de ¿verdad? O va en Hollywood y en vez de estrellas va encontrando: aquí murió un cristiano, aquí murió un cristiano, aquí murió un cristiano. ¿Qué siente usted? ¿Se apabulla o no se apabulla? ¿Renuncia a ser cristiano o no renuncia a profesar su fe públicamente? ¿Qué haría usted? Entonces Santiago está escribiendo a la iglesia para que no renuncien, para que sean constantes, para que no tiren la toalla a pesar de esas circunstancias difíciles. ¿Me estoy explicando? El crecimiento principal de la iglesia en el primer siglo y actualmente era para la gente más necesitada, ¿cierto? Los más necesitados, los más pobres, la gente que del margen, la gente que no tenía plata para abogados, para justicia, para comprar terrenos, esos eran los que se adherían más rápidamente a la iglesia. Por lo tanto, Esteban les está diciendo: yo sé que ustedes no tienen solamente el problema de la persecución, probablemente el problema de la persecución a cristianos es el más pequeño de sus problemas. Ustedes no tienen que comer, ustedes no tienen trabajo, y si tienen trabajo, ustedes son los últimos en ser contratados y los primeros en ser despedidos cuando hay crisis, porque ustedes son los de afuera, porque ustedes son los pobres, porque ustedes son los que no estudiaron en la universidad, porque ustedes son... A esos es a los que les está escribiendo Santiago, les está diciendo: perseveren, sigan creyendo, porque esa práctica, esa virtud los va a llevar a que no les falte nada, a que no les falte nada. Entonces Santiago escribe a personas que están enfrentando problemas. Siempre ellos entonces serían los últimos en ser contratados, los primeros en ser despedidos, muy parecido a una situación o situaciones que vivimos hoy en día con las personas que vienen de otros países acá, ¿cierto? Huyendo de situaciones terribles en sus propios países. A eso les estaría diciendo Santiago: no renuncien, no renuncien, sigan creyendo, aunque se manifiesten en San José algunos cuantos diciendo que se vayan, no renuncien, no renuncien. Cristo está por ustedes,
Y Cristo murió por ustedes también. Así que Santiago escribe a estas personas que están practicando o teniendo pruebas. Y dice esto: hermanos míos, considérense como dichosos. Dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Ahora, me encanta cómo Santiago escribe esto. Cuando dice diversas pruebas, amplía el arco iris, literalmente, de las posibilidades de lo que se está refiriendo a pruebas. De hecho, la palabra que utiliza allí es poikilois, en griego, que significa diversidad de colores. Literalmente lo que Santiago está diciendo es: vean, alégrense cuando tienen pruebas de todos los colores. Cuando le llegan a usted pruebas de todo tipo, de todos los tamaños, de todas las formas, en cualquier paquete, como quiera. Como dice Guti, el problema no es el golpe, sino lo tupido que viene. Cuando le vienen por todo lado, alégrense y sean perseverantes, aunque tengan un arco iris de pruebas de todos los colores habidos y por haber. ¿De qué colores son sus pruebas? ¿De qué colores son las pruebas que usted está experimentando? Yo tengo un arco iris. Pensando mucho en eso es que nosotros decidimos que nuestro logo tuviera todos los colores posibles. Porque aquí estarían representados todas las pruebas de todas las personas, todas las luchas de todas las personas, las luchas, las pruebas, las condiciones, las enfermedades. Por lo que oramos está aquí en todos los colores, muy apegado a lo que está diciendo Santiago en su libro. Diversos colores como pruebas de todo tipo en nuestra vida. ¿Alguna vez ha pasado por una temporada de vida como esa, en la que vienen problemas de todo tipo por todas partes? Y usted dice: Dios, ¿qué pasó? O sea, todo estaba bien. Y de repente viene una tras otra, y no resuelvo una cuando ya tengo otra. ¿Qué pasa, Dios? La Biblia tiene una visión muy realista de la vida en este mundo. No pasa por alto el sufrimiento, no pone una cara sonriente frente a la realidad de las personas. Creo que muchas de las predicaciones que escuchamos en iglesias que propugnan un evangelio más fácil están muy desapegadas a la realidad bíblica y a la realidad de las personas, porque Dios dice: en este mundo ustedes van a tener problemas, y si usted es cristiano también va a tener problemas, y si le sirve al Señor también va a tener problemas, y si diezma también va a tener problemas. Hay gente que predica: si usted da plata a la iglesia, todos sus problemas se van, ¿cierto? Mentira, mentira, mentira. No se supone que la vida sea fácil en realidad, eso es una ficción, la vida no es fácil. Eso es una mentira de predicadores populistas que nos dicen que si creemos y que si damos todo será más fácil. La mayor parte del sufrimiento no viene por las pruebas mismas que nosotros estamos enfrentando, la prueba misma, sino por las expectativas falsas que nos hicimos acerca de la vida. La gente entra en crisis cuando tienen hijos, no por los problemas de los hijos, sino porque se habían hecho una expectativa falsa de lo que era ser mamá, de ser papá. La gente entra en crisis en sus matrimonios, no porque el problema sea el matrimonio, sino porque se habían hecho una expectativa muy falsa de lo que era tener un matrimonio. Y se empieza a romper su expectativa, decir: yo no me casé para esto, yo no tuve hijos para esto, yo no emprendí un negocio para esto, yo no empecé a ser pastor para esto, yo tenía una expectativa totalmente distinta. Entonces el sufrimiento viene no por los problemas, viene por las expectativas que nosotros nos habíamos hecho. Pero el Señor nos está diciendo otra cosa. Vean lo que dice Jesús en Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan ¿qué? Paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué dice Jesús? Que si creen en mí no tendrán pruebas. En este mundo tendrán pruebas, como un arco iris, de todo tipo. A veces serán familiares, a veces serán financieras, económicas, a veces serán de salud, a veces serán en el trabajo, a veces serán emocionales, o todas juntas.
o todas juntas. Necesitamos fijar esta promesa en nuestros refrigeradores o en la oficina o en la computadora. En este mundo tendremos problemas, pero el Señor ha vencido al mundo. Hechos 14:22, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron ¿a qué? A continuar en la fe, a perseverar en la fe. Y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Debemos a veces sufrir para lograr ser refinados, para lograr ser madurados, para aprender la constancia, la virtud de la constancia, de la perseverancia. Y Pedro nos dice en 1 Pedro 4:12, queridos amigos y amigas, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño estuviera sucediendo en sus vidas. Eso no es extraño, está diciendo Pedro. No es extraño tener pruebas, ¿o sí? Es que yo soy cristiano. No se sorprenda, no se sorprenda. No es extraño tener pruebas. Creo que básicamente hay 4 tipos de pruebas que todos nosotros enfrentamos en la vida. Y la última parte de esta charla vamos a estudiar esas 4 formas de entrar en problemas. ¿Por qué atravesar entonces un arco iris de todos los colores de pruebas? Bueno, Dios tiene un propósito. Creo que la primera razón es que hemos olvidado o nos hemos olvidado de Jesús. Nos hemos olvidado de Jesús. ¿Cuántas veces nos comprometemos o nos metemos en una situación porque en ese momento parecía ser la mejor decisión, pero ni siquiera le preguntamos a Jesús si eso era lo que teníamos que hacer? No levante la mano. Yo quiero un préstamo. Parece muy bueno, parece muy favorable. Ni siquiera le preguntamos al Señor y de repente estamos metidos en una prueba económica terrible. Acepto un trabajo que parecía muy bueno, que parecía la mejor opción. Ni siquiera le pregunto a Jesús, ni siquiera quiero saber lo que dice Jesús. A mí me parece muy bueno y de repente estamos metidos en un problema grave laboral. Y así podemos ir sumando muchas decisiones que nosotros tomamos sin consultar realmente lo que Dios quiere para nuestra vida, lo que realmente Dios quiere para nuestro futuro, y de repente estamos en problemas graves, en pruebas graves, porque nos hemos olvidado de Jesús. Nuevamente, déjeme preguntarle, ¿alguna vez usted se ha encontrado en un problema o con un problema simplemente porque tomó una decisión que le pareció correcta, pero no consultó al Señor antes de precipitarse a firmar un papel, sea cual sea, a tomar una decisión? Y dicho sea de paso, si nos hemos comprometido, incluso aunque veamos que fue una mala decisión, la palabra del Señor nos dice algo que es aleccionador: persevere aunque se haya equivocado. Vea lo que dice Salmo 15, 4-5. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Permanecerá firme para siempre. Aquellos que aún habiendo tomado una mala decisión, si se comprometió en un trabajo, si se comprometió con una persona, si se comprometió, lo cumple, aunque salga perjudicado. Esos permanecerán firmes para siempre y no les faltará nada, dice Santiago. Nada. Hay pruebas que experimentamos entonces porque nos hemos olvidado de Jesús. 2, hay otras pruebas que se deben a que hemos abandonado deliberadamente a Jesús. Las primeras simplemente lo tenemos como un buen amigo a quien no consultamos. Las segundas pruebas es porque nos olvidamos, lo abandonamos, dejamos de confiar en Él. Muchas veces las personas encuentran grandes dificultades y grandes dolores de cabeza porque han roto su relación con el Señor. Nos separamos de Jesús y estamos haciendo lo nuestro, digamos, a nuestra propia manera. Proverbios nos enseña acerca de esto. Proverbios 4:11-12. Te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Cuando camines no te detendrán. Cuando corras no tropezarás.
Cuando nosotros abandonamos el consejo del Señor, nos va a pasar todo lo contrario también. Es decir, tropezaremos, alguien nos va a detener porque nos pone murallas, nos pone impedimentos. Hay mucha gente que no quiere que usted y yo seamos exitosos, ¿cierto? Ya sea porque nos quieren serruchar el piso, ya sea por celos, ya sea por envidias. Hay mucha gente que quiere que yo no sea exitoso, hay mucha gente que quiere que las cosas no pasen. Les cuento algo muy rápido y no es una raíz de amargura, aunque podría serlo, y pido perdón. Hay gente que quiere que se envíen libros de los que acabo de publicar a otras partes del mundo, pero sale carísimo enviar libros. Un libro que cuesta aquí cierto precio, ya puesto allá le cuesta más del doble, y yo siento que es un crimen cobrarle a la gente tanto dinero. Entonces busco personas que viajen a esos países para que me hagan el favor de llevar libritos. Le pedí a alguien que llevara 10 libros a Ecuador, porque hay unos pastores de Ecuador, de la viña, que quieren el libro para leerlo entre ellos. Pues esta persona dice, no, ese libro no quiero que se distribuya. Es decir, yo podría llevarlo, pero ese libro no, es herético. Hay gente que no quiere que nosotros tengamos éxito. Hay gente que quiere ponernos a prueba, pero si yo me aparto de lo que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿qué pasa? Tropiezo. Si sigo poniendo mis ojos en lo que Dios ha puesto en mi corazón, ¿qué sucede? Él no permitirá que me detengan en el camino ni que tropiece. El consejo del libro de Santiago que leímos más temprano, para que nos gocemos, nos alegremos, no tiene nada que ver con los 2 puntos anteriores, sino con lo que viene. Cuando Santiago les dice a la iglesia, perseveren, no tiene que ver porque la iglesia había vuelto sus ojos de Jesús o se había olvidado de Jesús, sino porque eran creyentes y por eso estaban siendo perseguidos, amedrentados y asesinados. Así que hay otras pruebas que vienen en nuestra vida porque seguimos a Jesús, porque sí somos cristianos. Por eso a veces vienen pruebas. Ven lo que dice Mateo 5:11. Dios los bendice, y subrayo la palabra, bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Sí, también hay pruebas que vienen por ser creyentes. Y hay gente que va a venir a intentar destruir nuestra fe o destruir nuestro compromiso. A veces vendrán esposos o esposas que dicen, ¿para qué vas a la iglesia? Y se empieza a burlar de la esposa que va a la iglesia o del esposo que va a la iglesia. Vendrán pruebas difíciles porque creemos, porque oramos, porque leemos la Biblia, porque levantamos las manos, porque expresamos nuestra espiritualidad de esta u otra manera. Pero el Señor dice, yo los bendigo cuando tengan este tipo de pruebas. Dios ¿los qué? Los bendice. Dios los bendice. Dios los bendice cuando entramos en este tipo de pruebas. Regocíjense, alégrense. ¿Por qué? Porque somos cristianos. En este momento, digamos nosotros, una iglesia diferente. Alégrese si alguien critica a esta iglesia. Alégrese, gócese. Porque el Señor nos bendice cada vez que alguien quiere destruir lo que nosotros estamos haciendo. Jesús nos bendice a quien sigue creyendo. Además, Jesús dice que cuando nos insulten por ser cristianos, entonces habrá recompensa enorme para nosotros. Pero Santiago tiene una perspectiva más amplia aquí. No creo que solo esté hablando de esto, de persecución por la causa de Cristo. Yo sugeriría que Santiago está hablando de una cuarta variedad de pruebas, incluida el sufrimiento, incluso mientras seguimos a Jesús. Incluso si seguimos a Jesús fervientemente, hay pruebas en la vida. Incluso si usted es la persona más devota, la persona más santa, la persona que no mata ni una mosca y ora todos los días a las 5 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche, se levanta también, que ayuna 2 veces por mes. Incluso si usted es el mejor cristiano, la mejor cristiana, también hay pruebas para los cristianos, ¿o no? También hay pruebas para los cristianos. Sus pruebas pueden ser físicas, que tienen una enfermedad.
que no puede quedar embarazada, tiene una enfermedad crónica a largo plazo. Sus pruebas pueden ser relacionales, o que está siendo calumniado injustamente, o sus palabras han sido mal interpretadas y está en problemas, o que tiene un niño que está siendo rebelde en la adolescencia, o un niño que tiene enfermedades. Tal vez usted es soltero y se quiere casar, soltera y se quiere casar, y eso es una prueba grande, aunque sea un cristiano o una cristiana fervorosa, ferviente, y está sufriendo. Sus pruebas pueden estar relacionadas con el ministerio. El grupo o la iglesia que usted está liderando está colapsando, no entra el dinero, no hay para mantener, hay pruebas. Ha sido despedido de un puesto que usted amaba en el trabajo, o su líder no reconoce su trabajo y sus dones. Santiago está hablando aquí de todos esos momentos en la vida en los que, aún teniendo fe ferviente, entramos en problemas. No sé si ustedes vieron hace una semana esta fotografía en Facebook. ¿Quién lo vio? Solo yo. Esta es una hermosa familia, una foto familiar de los pastores de la iglesia Inland Hills en Chino, California. Él se llama Andrew y ella se llama Kyla, de apellido Stocklin. Tenían 7 años de casados y estaban pastoreando una hermosa iglesia, y además de eso, él se había hecho prácticamente un ícono, un hombre muy famoso en Los Ángeles, un pastor muy famoso, tenía reconocimiento. Tenían 3 pequeños hijos, menores todos de 5 años. Uno se llama Jethro, uno Smithy y el otro Brave. Sí, se llamaba Brave, el tercer hijo. Pero Andrew se suicidó hace solo una semana con 30 años de vida. Y parece tener una vida perfecta, una iglesia que crece, una familia hermosa y un hombre de fe que predica todos los domingos que Dios es bueno y que Dios nos ama y que Dios nos salva. Y sin embargo, también tiene pruebas. Y sin embargo, también tiene pruebas profundas. Y aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis, un llamado a ustedes, pero a cualquier otra iglesia. Los pastores también se deprimen. Y no tienen a nadie a quien contarle eso, porque cuando se abre el corazón, la gente habla. La gente habla y destruye. Cuidemos a nuestros líderes. Amemos a nuestros líderes, y cuando digan no puedo, voy a tirar la toalla, es el momento de que la iglesia se convierta en el pastor del pastor y los levante. Él era, según he leído, un buen pastor, un buen padre, un buen esposo, un hombre de fe, un hombre sano que le servía a Jesús siendo pastor de esta iglesia. La vida trae lo que trae la vida, y solo hay 2 opciones, y con esto quiero terminar. Solo existen 2 opciones, al menos con respecto a las últimas 2 tipos de pruebas que no tienen nada que ver con nosotros específicamente, sino que son cosas que pasan en la vida. Nosotros no controlamos lo que la vida nos da, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante las pruebas de la vida. No elegimos nuestras pruebas normalmente, pero sí podemos elegir cómo respondemos ante las pruebas. La mala elección siempre va a ser tirar la toalla. La mala elección siempre va a ser tirar la toalla. Santiago 1:12 dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Soportar, perseverar. Cuando estamos pasando por uno de esos muchos momentos de pruebas arcoíris, de pruebas de todos los colores que vienen por todas partes, que no sabemos ni cómo capearnos, nos estamos capeando una y nos pegan 4 coscos por otra parte. Nosotros podemos sentirnos físicamente mal, emocionalmente mal, desanimados, fracasados.
Podemos estar odiando el trabajo, odiando la universidad, odiando las circunstancias. Santiago nos está sugiriendo que a menudo nuestra oración es la equivocada. Usted y yo normalmente oramos de esta manera: Señor, quítame las pruebas, Señor. Señor, quítame las pruebas. Santiago está diciendo: no oren porque le quite las pruebas. La oración correcta, la verdadera oración es: Señor, no permitas que yo tire la toalla en medio de la prueba. Señor, ayúdame a soportar la prueba. Señor, no permitas que yo renuncie. Señor, no permitas que yo caiga. No permitas que mis fuerzas simplemente se rompan y yo tire la toalla. Porque al final de la constancia y al final de la perseverancia está el éxito, el triunfo y la recompensa. Si nos quitan las pruebas, no crecemos. Si quitamos la sopa del fuego antes de tiempo, las verduras no están listas. Tenemos que pasar por el fuego constantemente y perseverar, y perseverar, y perseverar para tomar madurez y alcanzar el éxito en la vida. Repito lo que dice Santiago: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a pruebas de todos los colores. Considérense suertudos. Vean qué cosa más rara lo que dice la Biblia. Con esto termino, creo. Hace muchos años, yo les he contado esta historia, fui a San Salvador a predicar a una iglesia pequeñita y esa vez llegó una niña de 16 años y me dice: pastor, gracias, quiero contarle mi historia. Y ustedes saben que yo al final de hablar una hora entera ya no tengo muchas ganas de hablar, demasiado. Pero me senté a escuchar y me dice: mire, esta es la primera vez que vengo a una iglesia, de hecho no tengo dónde vivir, vengo escapada de un orfanato. ¿Y por qué se escapó del orfanato? Voy a buscar a mi hermano. Bueno, cuénteme su historia. Es que hace 3 años mi padrastro asesinó a mi mamá a machetazos y mi hermano y yo lo vimos, y la metió en el cajón del carro. Para cuando la metió en el cajón del carro vino la policía y nos separaron. A mi hermano se lo llevaron a un orfanato y a mí me llevaron a otro, y hoy me escapé 3 años después. No nos dejaron ir al funeral de nuestra mamá. Yo quiero encontrarlo. Vean cómo le puedo llegar a decir yo a ella: mire, alégrese porque está pasando pruebas de ese tipo. Bienaventurados los pobres de espíritu, alegres. Es como una contradicción, es una paradoja de la Biblia. La paradoja de que cuando pasamos pruebas terribles es cuando el Señor está poniendo su mirada en nosotros y nos va a llevar a un lugar alto y nos va a dar el triunfo. Pero en el proceso lo que nos pide es perseverancia, la virtud que hay que sacar del closet hoy. Así que yo estoy terminando acá. Yo quiero que oremos. Yo creo que usted pueda cambiar la oración de quítame las pruebas a: Señor, yo no quiero tirar la toalla. No me voy a dar por vencido. Yo quiero seguir adelante. No importa cuántas veces haya fracasado, no importa cuántas veces haya sentido que esto no camina, no quiero tirar la toalla. Vamos a orar, pongámonos de pie, por favor.